Aquí se construyó la capilla del Santísimo Cristo de la Expiración, que es muy llamativo porque es una devoción antigua en Palma. Los que estáis siguiendo este verano las historias a la luz de la luna, ya dijimos que en la parroquia, en lo que era la iglesia del convento de San Francisco, había una capilla con un lienzo del Cristo de la Expiración. Luego, en el siglo XVIII, se constituye la cofradía y ha tenido altibajos, pero siempre fue de enorme devoción en Palma. Incluso, al igual que se ha traído muchas veces a Palma en rogativas, por ejemplo, para que lloviera, ahora que nos falta tanto la lluvia, a la Virgen de Belén, también se sacó en rogativas al Cristo de la Expiración. Pero el Cristo de la Expiración no formaba parte de las hermandades penitenciales, no salía en procesión en Semana Santa, sino el día de la exaltación de la cruz, en mayo o en septiembre. Y así sucesivamente otras capillas, como la de San Antonio, la de la Virgen de Belén, que tiene aquí lo que se llaman imágenes vicarias, por ejemplo, esta pequeñita que está aquí junto a San José. Y en este lado encontrarán ustedes nuevas devociones, como por ejemplo a San Ceferino, santo gitano. Estoy ahora mismo dudando si San Ceferino es santo ya o es beato todavía, ahí yo ya me pierdo, pero por favor, ustedes me disculpan que en eso no soy experto. La Soledad, el Cristo de la Agonía, un Cristo que se compró después de la guerra y que fue durante mucho tiempo el Cristo de la Expiración. Luego, cuando ya se compró la nueva imagen del Cristo de la Expiración, que lo hizo Fray José María de Madrid, uno de los padres de Santiponce en Sevilla, el Cristo se colocó en la sacristía y hoy ha regresado como Cristo de la Agonía. Bien, y aquí tenemos dos altares muy llamativos. Este es el altar de San José, que es una obra magnífica del barroco y que estaba en la iglesia de Santa Ana. Esas imágenes, la única que le puede corresponder a su etapa es San José, una talla del siglo XVII, según los expertos, finales del XVII, principios del XVIII, pero una de las mejores tallas que tiene la parroquia de la Asunción. La Virgen de Belén es muy curioso porque es una virgencita pequeña que hizo una devota o un devoto de Palma y terminó en Cataluña. Alguien la encontró, la ha rescatado y llegó hasta aquí. Y una talla de San Sebastián, patrón de Palma del Río. En aquel altar, otra de las devociones grandes de Palma, San Nicolás de Bari. San Nicolás ya tenía capilla en San Francisco y aquí fue muy impulsado por doña María Luisa de la Cruz, que era una gran devota de San Nicolás de Bari y hacía el novenario o lo que se le dedicara a San Nicolás. Ahí tengo que contaros una pequeña historia. La provincia de Los Ángeles, tan importante, la provincia de Los Ángeles es un montón de conventos franciscanos que funda Fray Juan de la Puebla en Hornachuelos. El primero es Santa María de Los Ángeles, luego ya continuó con San Luis del Monte, San Antonio, en Lora del Río, en La Campana, en montones de sitios. Pero Fray Juan de la Puebla no quería fundar la villa de Palma porque decía que estaba el convento muy cerca del pueblo y que quería lugares apartados del pueblo. Pero al final se consiguió fundar el convento de Nuestra Señora de Belén cuando Fray Juan de la Puebla ya fallece. Pues bien, para la comunidad franciscana, Fray Juan de la Puebla era un santo y en su trámite se le llamó el venerable padre Fray Juan de la Puebla. Fue enterrado en el convento de Los Ángeles, pero en 1835, con la desamortización y exclaustración de los frailes de todos los conventos de España,
se deciden retirar los restos de Fray Juan de la Puebla, entre ellos la cabeza, el cráneo de Fray Juan de la Puebla, que fue en una urna muy bonita y se conservó durante mucho tiempo en el síndico del convento. Los conventos tenían un síndico, una persona particular que administraba los bienes del convento, y lo entregan en Posadas. Será en 1877 cuando se decide que esa cabeza, ese cráneo, debe de estar en un lugar decente y no en una casa particular. Y se acuerda que se reúnen en el obispado, me imagino que se firma ese documento, el párroco de la Asunción, Cayetano Salamanca, varios franciscanos, el que tenía el cráneo en Posada y un responsable del obispado. Y se acuerda que el cráneo se deposite en Santa Clara. Y allí estuvo en una dependencia próxima a la sacristía de Santa Clara. En un momento indeterminado que desconocemos, posiblemente en los avatares de la Segunda República, cuando ya las monjas de Santa Clara salen y dejan el convento porque lo han destruido todo, alguien decide que aquel cráneo tiene un valor especial y lo entrega a la parroquia de la Asunción. Y el relato que le cuenta José Rodríguez Colino al joven seminarista Manuel Nieto Cumplido, ya fallecido, es que el cráneo se enterró en el retablo de San Nicolás de Bari. Es decir, que si hiciéramos una cata, posiblemente el cráneo estuviese ahí. Lo que pasa es que eso habría que demostrarlo si realmente está ahí. Bien, antes de que vayamos al coro, vamos a ver otra dependencia. Si tienen ustedes preocupación por el cráneo, díganmelo y nos apuntamos a la arqueología y todo. Vamos a entrar un momentito a la sacristía, porque ahí van a comprobar otra fecha histórica. Les ruego, por favor, pasen por aquí. Fijaros el impresionante desnivel que hay desde la sacristía hasta el altar. Es un ejercicio en arquitectura y en humanidad el hacer tanto escalón para llevar al altar, porque hubo que evitar algo. Si no se hubiese hecho un altar más bajo. De ahí que hay dos oquedades, una que está allí y otra allí, que se han utilizado para fines que no tienen nada que ver originariamente con un altar. Allí en una de las puertas está el tesoro de la iglesia, con unas puertas blindadas por donde están parte del patrimonio platero y orfebre, que por cierto es muy bueno, pero podemos hablar ahora de él. Y aquí está el mando de campanas electrónicas, no tiene nada que ver, con lo cual pudo haber en algún momento una entrada por la derecha o por la izquierda al interior del altar, pero eso habría que investigarlo. Les decía que ahí en lo alto de la escalera, ahora cuando salgamos, fíjense cómo pone que la sacristía se hizo en 1746. Es decir, fue un templo, una obra que duró un siglo. En cada momento se iba haciendo una parte y el párroco o el rector o el vicario de la época iba poniendo el nombre y la fecha. Menos mal que nos ha dejado ese testimonio para crear su investigación. En la sacristía se conserva el tesoro sacro. Es muy bueno. Solo se puede contemplar en ceremonias extraordinarias. Pero para que ustedes hagan una idea, y si pueden, hay un cáliz de plata gótico renacentista, regalo del obispo Leopoldo de Austria, hermano del rey, que se conserva muy bien y es una joya de la platería cordobesa. Luego tenemos la custodia, con varios cuerpos en plata
también muy buena custodia, y 2 cruces parroquiales con un trabajo de filigrana de orfebre cordobés impresionante. Luego sacras, cálices y un montón de material, patenas, etcétera, etcétera. Y luego el repertorio pictórico, las obras que decoran el templo. Ahora cuando salgamos les voy a pedir que se fijen en un cuadro que se ha restaurado y que tiene mucho mérito porque recoge a la Virgen en un momento histórico de España. Salimos, volvemos al templo y nos entraremos. Fíjense por favor lo de 1746, está al final de la escalera. El cuadro que les decía es aquel, Nuestra Señora de la Soledad, recientemente restaurado. Es curioso la historia de cómo nos puede llegar a la sociedad cristiana, una iconografía, una imagen, para que rápidamente la identifiquemos. ¿Cuántas vírgenes hay? Rocío, Macarena, del campo, del monte, del valle, de Tefilla, de Belén. Soledad. Bien, llega esta devoción porque la trae la esposa del rey, Isabel de Francia, me parece que es Isabel de Borbón, hay varias. No, Isabel de Borbón, la de Borbón es la de Felipe II, me parece, es la reina Isabel. Y un aristócrata ve la imagen y dice, la vamos a vestir, pero ¿cómo la vestimos? Y la mujer era viuda. Y dijo, pues mira, le vamos a poner mi ropa. Y entonces le pone como se vestía una señora de aquella época, su saya blanca, su velo alrededor de la cabeza. Entonces era normal que las mujeres, y sobre todo de la aristocracia, se cubrieran el pelo. Y su manto negro. Se puso un rosario colgado, que era muy sencillo, con sus cuentas, y así nació la Virgen de la Soledad en Madrid. Se pintó y se hizo una imagen famosísima en toda España, y hoy en cualquier pueblo de España donde existe una soledad, se viste como aquella señora vistió a la imagen cuando llegó a Madrid. Me parece que era o la marquesa o la duquesa de Ureña. No, en aristocracia no soy muy experto. En fin, ahí está para que ustedes la disfruten. Vámonos al coro. Suele subir al coro. Por eso le agradecemos a la parroquia este detalle de que podamos contemplar la iglesia desde el coro. Fijaros, independientemente ya de la belleza del templo, de con todo lo que ha sufrido que esté en estas condiciones tan bonitas, que el retablo, aunque sea una composición, el que no entienda de mucho arte dirá, ¿qué retablo más bonito? Y es que lo hicieron con muy buena fe los carpinteros de la década de los 60, y la colocación de las capillas y el desarrollo del templo, que evidentemente tras aquel cierre de 1977, la iglesia abrió sus puertas en 1983,
fueron pues casi 5 años de obras para volver a darle el brillo que tiene actualmente, con la nueva solería, la cruz aquella principal en el crucero, recuperar el coro y ubicar este viejo órgano, que no es el órgano original, pero que es un órgano de posguerra y que lo hemos escuchado en más de una ocasión. Creo, me parece que está Juan Carlos por aquí. Juan Carlos, creo que no funciona en este momento, ¿no? El órgano no funciona. Yo lo he oído en bastantes ocasiones, lo tocaba el maestro Rodrigo Carmona, y es una joya. ¿Os recordáis aquello que os dije de que había 20 presbíteros, 10 capellanes, por tanto 30 eclesiásticos? Sumarle todo el personal de la parroquia, que tenía un personal muy importante, desde sacristán primero, sacristán segundo, acólitos, y aquí llego, organista, sochantre, bajo, ministriles, músicos que cantaban en las ceremonias religiosas, que tocaban la chirimía, y que está todo documentado el alto nivel musical que tenía esta parroquia, que incluso entre su magnífico archivo, pensemos que el archivo de la parroquia de la Asunción se remontaba a sus libros de bautismo y otros registros a el siglo XVI. Era un archivo impresionante que lamentablemente lo quemaron en el 36. Pero el párroco Juan Navas se dedicó durante un tiempo a ir sacando los libros de las personas coetáneas que hizo, que cogió los libros de los que habían nacido en aquel momento hacia atrás, hacia los abuelos, y llegó pues aproximadamente a 1850, mediados del siglo XIX. ¿Hasta cuándo? 1839, es decir, que en aquel momento Juan Navas dijo, pues alguien que ahora mismo sea muy mayor, su padre o su abuelo, le conservamos el registro. ¿Qué pasó? Que cuando terminó la guerra, como también se quemó el archivo del juzgado, las personas, para poder sacarse la partida de nacimiento, tenía que venir aquí y sacar la partida de bautismo, y con la de bautismo se hizo la de nacimiento, la civil con la religiosa. Y claro, algunos se beneficiaron, otros se perjudicaron, porque alguno que otro colocó unos días de menos y se fue más tarde a la mili o no fue, depende de cómo hizo el truco con los días. Y otras personas, cuando llegaron a la edad de jubilarse, pues o bien se jubilaron antes o más tarde, en función de los errores que se habían cometido. De ahí que con ese trasiego de nombres y apellidos de una partida a otra, en Palma se da la circunstancia de que mucha gente dice, yo me llamo Manolo, bueno, pero en los papeles pone que me llamo Juan. ¿Pero cómo va a ser eso? Pues porque le habían dicho que le bautizaron como Manolo, luego fueron al registro, le pusieron Juan, y se pasó toda la vida llamándose Juan, y el día que se murió la familia y tuvo que hacer la esquela mortuaria, y dice, pero hombre, por Dios, si lleva 80 años llamándose Juan y no se llama Manolo. Y así pasaban muchas anécdotas con el tema de la pérdida de nuestro archivo. Pues bien, aquí hay un cuadro que se ha retirado y que ustedes van viendo ahora a medida que salga. No es un cuadro, es un relieve del purgatorio, de las ánimas de los cuerpos quemándose en el infierno y reclamando subir al cielo, ser salvado. Por eso era tan importante la cofradía de las benditas ánimas y tan importante el rezar por los difuntos, porque si estaban en pecado se pensaban, vamos a hacer todo lo posible para que vaya al cielo. Y entonces había muchas misas, muchas mandas piadosas y muchos recordatorios, las misas de San Gregorio, las misas de tal, para salvar el alma de aquel difunto. Parece ser que también a ciertas personas este relieve le causaba un poquito de impresión. Ustedes me dirán si le causa impresión o no. Está, a medida que vamos saliendo, van mirando el purgatorio. Vayan pasando y bajando.
Bueno, familia, espero que hayamos conocido un poquito mejor nuestra parroquia de la Asunción y confiamos en que este verano hayamos tenido la oportunidad de conocer mejor el Hospital de San Sebastián, el convento y parroquia de San Francisco, la ermita de Belén, el cementerio de San Juan Bautista, los pagos de huerta con el pago de la huerta de San Vicente y esta noche la parroquia de la Asunción. Hemos procurado a lo largo del verano del 2022 pues ir procurando conocer mejor nuestro patrimonio histórico artístico. Queda mucho por ver y mucho por hacer. Os puedo asegurar que hemos visto una parte del iceberg maravilloso de nuestro patrimonio. Ahí está, por ejemplo, el convento de Santo Domingo, que tiene en la capilla de la Virgen del Rosario, que es espectacular, en una obra del barroco y un altar churrigueresco impresionante, o rococó. Ahí tenemos también la iglesia de Buen Suceso, que aunque hoy permanece cerrada, tiene una de las mejores pinturas en la cúpula de esta pequeña iglesia de la Calle Nueva. Y luego tenemos un montón de casas señoriales de finales del 18, del 19 y principio del 20, con la arquitectura regionalista. En fin, Palma del Río tiene un patrimonio que debemos entre todos de divulgar y de proteger. Ayer mismo hablábamos en Andalucía Directo de la importancia de nuestras murallas almohades, de todo lo que es el recinto medieval y que también nos va a dar buenas y interesantes noticias. Ahora llega otra de los aspectos culturales de Palma del Río muy interesantes, como son las fiestas de la Virgen de Belén, de la patrona, con el pregón juvenil y el pregón mayor la noche del sábado, que desde 1983 se viene celebrando año tras año en el santuario de Nuestra Señora de Belén. Mañana voy al archivo de Córdoba porque tengo pendiente un legajo de las visitas generales de 1580. Espero traerles buenas noticias si echamos una mañana de ver esa letra gruesa y compleja. Vamos a seguir poniendo entre todos el empeño por conocer nuestra ciudad. Tenemos patrimonio, tenemos historia, tenemos un valor artístico y tenemos buena gente. Señoras y señores, buenas noches y hasta la próxima. Gracias a Juan, porque si aquí estamos 100 personas, Juan hace que llegue a miles. Así que gracias, Juan, y gracias a todos. Nos vemos.